Buenas tardes, nos encontramos por aquí con el físico matemático Rafael Moreno Peña, profesor en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, y él nos viene a exponer una problemática que hay dentro del instituto y bueno, dentro de la institución también. Preséntate por favor, Rafael, cuál es tu currículum un poco, platícanos de ti y luego nos expones tu problemática. Sí, bien, pues yo estudié físico-matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico y después tengo estudios de maestría en la misma escuela, maestría en física. Eh, Más o menos a partir del año 1995, empecé a laborar aquí en la Escuela Superior de Cómputo, dando cursos inicialmente de programación y después de matemáticas. Eh, lo que ocurrió en el año 2000 fue que precisamente como había una situación de violación generalizada de los derechos laborales en el Politécnico y particularmente aquí en esta escuela, eh, y además la mayoría de los profesores pues éramos relativamente jóvenes y todos o casi todos estábamos en esa situación, pues surgió de manera casi natural la necesidad de organizarnos sindicalmente. Entonces fue precisamente en ese año, en el año 2000, que logramos ganar la delegación, la representación sindical de esta delegación y a mí me tocó encabezar esta representación sindical. En ese año eh, podemos recordar que Vicente Fox, cuando nombró al director del Politécnico, lo que dijo fue que era el último director que nombraba a un presidente de la República. ¿Qué significaba eso? Que desde la presidencia de la República se estaba anunciando que iba a ser modificada la ley orgánica del Politécnico. A partir de eso hubo una resistencia importante en el Politécnico y precisamente en el Frente Sindical, que es en donde me tocó participar preponderantemente, pues hicimos un pronunciamiento de toda la representación sindical de los profesores del Politécnico, en el que en esencia lo que estábamos estableciendo era una posición nacionalista y de defensa del Politécnico, así como nuestra oposición a que fuera modificada la ley orgánica y señalando la exigencia de que se respetara, se acatara esta ley. Eso pues fue un elemento importante que tuvo como consecuencia impedir que se llevara a cabo este proyecto que intentaba imponer Vicente Fox. ¿Era el proyecto de autonómico de esos momentos? ¿Yo había alguna documentación en ese sentido o era algún otro movimiento? Tanto en ese entonces como ahora, y más precisamente en todo lo que ha sido la etapa neoliberal, eh, se ha intentado separar al Politécnico del Poder Ejecutivo. Eh, es decir, el planteamiento de que el Politécnico sea autónomo es una variante entre las múltiples formas que hay de destruir a nuestra institución. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O por qué digo esto? Pues simplemente hay que revisar cuál es la razón por la cual el Politécnico fue fundado por el general Lázaro Cárdenas del Río. Y si revisamos el contexto histórico, podemos darnos cuenta de que en 1929 los universitarios lucharon por la autonomía de lo que ahora es la UNAM, pero esa autonomía la pelearon en contra de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana. Y precisamente estaba la discusión de si la universidad tenía que acatar las orientaciones del Estado, o particularmente el gobierno,
o si la universidad debía ser autónoma. Entonces nosotros afirmamos que esa lucha por la autonomía fue de carácter contrarrevolucionario, porque así es objetivamente. Incluso podemos dar el dato, revisar el dato, verificar el dato, de que recientemente, hace pocos años, la plana mayor de la jerarquía de la UNAM hizo una marcha para festejar los 400 y tantos años de la Real y Pontificia Universidad. ¿Y quién ha sabido de que los universitarios hayan peleado por la autonomía con respecto a la corona española o con respecto al Vaticano? Pues no se sabe si es que hubo algún intento en ese sentido. Pero con respecto a los gobiernos de la Revolución Mexicana, sí ocurrió esta lucha. Entonces, hay que mencionar también que en tiempos recientes, ya o relativamente recientes, quien ofreció entre comillas la autonomía al Politécnico fue Díaz Ordaz. Y después de eso ha habido otros ofrecimientos. Del propio Vicente Fox en su momento. Así es. Pero en el Politécnico hay una conciencia importante en el sentido de que precisamente el Politécnico surge y es parte del Poder Ejecutivo. Es decir, la autonomía para el Politécnico tiene tanto sentido como si planteáramos, y se ha planteado, la autonomía de Pemex, o la autonomía del Ejército, o la autonomía de la Secretaría de Hacienda, o de la SEP, o de cualquier otra Secretaría de Estado. Entonces, hay quienes dicen que la autonomía es necesaria para democratizar. Incluso se habla de la elección del director general. Pero nuevamente podemos retomar estos ejemplos para darnos cuenta de que si en todas las secretarías de Estado, en lugar de que sea nombrado el secretario de Estado, si en lugar de eso fuera elegido por los integrantes, por los trabajadores de cada Secretaría de Estado, pues alguien podría decir que eso sería democrático. Sin embargo, en ese concepto de democracia se está olvidando al pueblo, porque en términos constitucionales, pues el Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes, y el titular del Poder Ejecutivo es elegido por el pueblo, debe ser elegido por el pueblo, y hay toda una estructura, es todo un poder del Estado el que debe encabezar esa persona elegida por la población. Si a esa persona, si al Poder Ejecutivo, si al presidente se le quitan los recursos precisamente para ejecutar, para llevar a cabo el planteamiento, el programa por el que ha sido elegido, pues entonces ese presidente sería reducido a una figura decorativa, ¿sí? Un presidente sin poder. Pues esa es la noción neoliberal, ¿no? O, de cierta manera la noción... lo que le llaman adelgazamiento del Estado. Sí, exactamente. En Estados Unidos son los republicanos los que buscan esto. Aquí en México decir republicano sería un poco controversial, pero es como esa cuestión de que el gobierno no tenga injerencia en básicamente nada más que ser un mero regulador del libre mercado, y pues hasta eso sin muchos dientes, ¿no? De preferencia, mientras más libre el mercado, mejor, ¿no? Exactamente, que es el planteamiento neoliberal de privatizar, lo que llaman adelgazamiento del Estado, y dicen que el gobierno solamente se dedique a gobernar y que no se inmiscuya en ninguna otra actividad, mucho menos económica. Ok, y bueno, ¿alguna otra cuestión que nos quieras mencionar? Yo veo aquí ciertos conflictos de muchos intereses que han venido desmantelando el aparato del Estado mexicano. Ya no es de ahorita, probablemente desde que empezaron las ventas de Conasupo, de los ingenios del Estado, las fábricas de leche que hubo en su momento, hasta ahorita que ya básicamente estaban desmantelando a Pemex
en muchos pedacitos para venderlo, ¿no? Que ya era la parte más última del plan, yo creo. Pero veo un gran trabajo en ese sentido de hace muchos años, ¿no? Eh, ¿Crees que eso ya haya tocado internamente al Politécnico o es todavía el intento de disolverlo o de privatizarlo? Sí, pues lo que está ocurriendo en el Politécnico es resultado de la contrarreforma o de las contrarreformas en materia educativa, que la más grave fue precisamente durante el sexenio de Peña Nieto, pero ha habido otras durante todo el periodo neoliberal. Hubo varias contrarreformas y que prácticamente han destruido al sistema educativo mexicano, incluyendo a las instituciones de educación superior y particularmente al Politécnico. La situación es tan grave que podemos afirmar que en la mayoría, si no es que en todas las escuelas del Politécnico, en realidad ya un estudiante normal no puede alcanzar el nivel profesional que ampara el título que se le da, precisamente porque han sido degradados los planes de estudio y eso no se nota mucho o muchos no lo perciben porque, por ejemplo, en el país casi no se hace ingeniería. Por ejemplo, aquí en esta escuela, en la Escuela Superior de Cómputo, resulta que solamente llevan los estudiantes un curso de física. Entonces, ningún ingeniero puede ser tal si no sabe la física que todo ingeniero debe saber, y eso no se puede aprender en un semestre. Entre otras cosas, bueno, basta incluso revisar, por ejemplo, cuáles son los trabajos de titulación o trabajos a partir de los cuales se les da el título, y podemos ver que distan mucho de lo que es una tesis y se acercan mucho, son prácticamente trabajos escolares, es decir, trabajos de un pasante. Entonces, por supuesto, esos son problemas de fondo, problemas graves, pero aún trataban de degradar todavía más el nivel educativo del Politécnico, y esa es la razón por la cual en el 2014 surgió el movimiento, un movimiento en ESIA, precisamente a partir de que los estudiantes de semestres avanzados que iban a las obras, pues prácticamente los regresaban diciéndoles que pues eran incompetentes, que no tenían los conocimientos que correspondían al nivel de estudios que supuestamente decían tener. Sí. Y bueno, en este sentido, ya en la cuestión más actual, ¿cuál sería la denuncia o la petición y a qué instancia se iría dirigida? Bueno, pues en lo que tenemos en este momento, la situación que tenemos en este momento en el Politécnico, consiste en que, aunque ha llegado a la presidencia de la República un presidente realmente elegido por el pueblo y comprometido con el pueblo, está iniciando lo que es la cuarta transformación histórica a favor del pueblo, y esa transformación consiste en rescatar la nación y sus instituciones en favor del pueblo, pero esta tarea no es posible realizarla en unos cuantos meses, ni siquiera en unos pocos sexenios. Ha sido tal la devastación que vamos a necesitar varios sexenios apenas para empezar a recuperar lo que hemos perdido. Y esto obviamente incluye todo lo que es el derecho a la educación y particularmente lo que corresponde al Politécnico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este contexto? ¿Qué es lo que ocurre en el Politécnico? Pues lo que ocurre es que el actual director general, que fue nombrado por Peña Nieto, quien usurpó la presidencia de la República, él, aunque ha dicho que está con la cuarta transformación, en la práctica continúa llevando a cabo las políticas neoliberales que siguen destruyendo cada vez más al Politécnico, y pretende la culminación de esta destrucción precisamente a través de
lo que llaman el Congreso Nacional Politécnico, que carece de legitimidad, está viciado de origen, es totalmente espurio, es una simulación. Y esto pues no son simples calificativos, se puede verificar, ¿sí? Simplemente con el hecho de preguntar a la comunidad del Politécnico qué saben del Congreso. En la limitada respuesta que la mayoría de los compañeros de la comunidad van a dar, se nota que ese Congreso realmente no surgió de la comunidad, como la autoridad afirma. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es separar al Politécnico del Poder Ejecutivo. Y ese es un objetivo que tiene la oligarquía, porque el Politécnico puede y debe jugar un papel similar al que jugó durante el cardenismo, ¿sí? Es una institución estratégica y clave para contribuir a lograr la independencia en todos los órdenes: económico, tecnológico, científico, cultural y político. Así lo establece el artículo 1 de nuestra ley orgánica. Y en gran medida esa labor es la que ha hecho el Politécnico. Pero eso va en contra de los intereses de la oligarquía, va en contra de quienes quieren mantenernos como una neocolonia, incluso de intereses anexionistas. Entonces, esa es la problemática principal que tenemos en este momento, y es importante señalar que en este momento el Politécnico tendría que estar volcado precisamente en estar contribuyendo al rescate de Pemex, al rescate de Comisión Federal de Electricidad y de todos los ámbitos en los que, a partir de la formación profesional y de las posibilidades de la institución, podemos y debemos realizar a favor del pueblo y concretamente para lograr la cuarta transformación. Y sin embargo, en lugar de que estemos haciendo eso, lo que la autoridad ha impuesto es un proceso con el que tratan de realizar este Congreso. En este momento hay lo que se llama la comisión organizadora del Congreso, pero esa comisión surge viciada de origen. Incluso hay dos escuelas. Esta escuela, la Escuela Superior de Cómputo, tuvo una asamblea general de la que surgió un pronunciamiento en el que se fundamenta y se exige la suspensión de esa comisión organizadora porque está viciada de origen, y se exige el cumplimiento de la ley orgánica. Ese es lo esencial. Hay que agregar que se pueden observar los videos en los que se puede ver de manera grotesca cómo es que se está dando una supuesta discusión prácticamente pues ajena a los intereses nacionales y ajena a los deberes del Politécnico. Entonces, en este momento tenemos una situación difícil. Hace rato hubo una conferencia con el diputado Gerardo Fernández Noroña y nosotros coincidimos completamente con él en el sentido de que lo que nos corresponde a los politécnicos no lo va a hacer nadie, ni Andrés Manuel, ni el diputado Noroña, nadie más, porque solo nosotros lo podemos hacer. ¿Cuál sería el llamado a la comunidad politécnica en este caso? El llamado es precisamente a que nos organicemos con base en una discusión fundada, y en ese sentido están los materiales, el pronunciamiento de la Escuela Superior de Cómputo, el pronunciamiento de la UPITA. Conviene señalar que en el caso de la UPITA, la Unidad Profesional de Tecnologías Avanzadas, Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, no solo hizo un pronunciamiento, sino que ahí el nivel de organización fue tal que nadie, ni los más incondicionales con la autoridad, se atrevieron a registrarse para la COSNP. Entonces el llamado es precisamente a que, número uno, nos informemos, ¿sí?
pero tratemos de discriminar lo que es la información valiosa, lo que es información importante, de lo que son distractores y propaganda y elementos que nos quieren confundir o con los que nos quieren confundir. Un referente entonces es el pronunciamiento de la Escuela Superior de Cómputo. Ahí está de manera sintética fundamentado por qué nos oponemos a este Congreso y cuáles son las orientaciones con las que consideramos que debe de rescatarse nuestra institución. El otro material importante es el de la pupita, y a partir de eso, junto con la realidad de que este Congreso se está imponiendo, es bastante fácil, si con una movilización importante hacemos notar que aquí en el Politécnico ya nos hemos sacudido el control neoliberal, que es el que todavía se está imponiendo, y eso va a permitir que el gobierno de Andrés Manuel pueda intervenir precisamente para que el Politécnico cumpla con sus funciones. De otra manera, como están funcionando las cosas, es que intentan promover un movimiento autonomista en oposición al gobierno de Andrés Manuel, y quieren repetir lo que se hizo en el 1929, aunque en este caso el Politécnico no es lo que la universidad que originalmente era la Real y Pontificia Universidad de México, refundada por Porfirio Díaz. El Politécnico fue fundado por Lázaro Cárdenas y esa orientación revolucionaria está presente. Sin embargo, lo que hay es una represión y sobre todo miedo a la represión, porque es una labor difícil, pero debemos explicar que ahora las condiciones para la represión son muy distintas. Es más difícil que se atrevan a reprimir, como no lo están haciendo al nivel que lo hacían con Peña Nieto, precisamente porque ahora está Andrés Manuel en la presidencia. Entonces, es esencialmente eso lo que tenemos que hacer como comunidad, organizarnos con base en la discusión científica de las ideas, de manera masiva en asambleas, con una estructura de asambleas, pero por lo menos tendríamos un avance importante si se empiezan a promover las asambleas en cada escuela, y a partir de eso entonces, con representaciones surgidas de las distintas asambleas, se puede crear una instancia representativa de todo el Politécnico y de todos los sectores, en los que están incluidos y deben estar incluidos los egresados, que son quienes tienen una experiencia muy importante y mucho que aportar para rescatar al Politécnico. Muy bien, pues a ver si te podemos comprometer, profesor, a que nos hagas llegar esos materiales que mencionas de la SCOM y Lupita, para ponerlos junto en los comentarios del video que vamos a presentar, que se está presentando en el medio de NotiMX, y pues también pueda haber una mayor documentación, ¿no?, para que la gente pueda verlos, que puedan llegar de manera digital para poderlos subir a los mismos comentarios del video. Estos videos van a estar subidos también no solamente en Facebook, sino en YouTube. El canal ahí es NotiMX, en NotiMéxico se llama de hecho, y en la página obviamente del sitio de noticias noti.mx, y en el sitio de Facebook y Twitter. Entonces les estaremos recomendando a todos que se suscriban, que den like a los videos, que los compartan si les pareció importante, relevante la información, y que nos ayuden con sus comentarios para mejorar todavía esta discusión. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta fue la entrevista NotiMX. Hasta pronto. Muchas gracias.